Este lunes 8 de enero se conmovió el mundo del fútbol ante la muerte de Franz Beckenbauer, una leyenda del fútbol alemán, del Bayern de Múnich, del New York Cosmos, de la selección alemana, alguien que fuera jugador, entrenador y también directivo alemán, alguien que estuvo varios días internado y que por deterioro de su salud se despidió físicamente de este mundo a los 78 años de edad. Con Alex Pareja, Fernando Palomo y Héctor Huerta vamos a recordar un poco lo que dejó el Kaiser en este deporte que tanto nos gusta. Recordando que como jugador llegó a ganar más de 20 títulos, como entrenador 3, y hay que decir que es uno de 3 personalidades del mundo que ha ganado la Copa del Mundo como jugador y como seleccionador. Además de todo lo que hizo a nivel de persona, de lo que significaba para el fútbol dentro y fuera de la cancha. Alex Pareja, arranco contigo. ¿Cómo lo vas a recordar a Franz Beckenbauer? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues primero con mucha pena y segundo como un caballero y como un hombre que reinventó una posición, la de líbero, ¿no? Durante muchos años tú juegas de Beckenbauer y no solamente era una posición, sino una manera de jugar. Él revolucionó esa posición del defensa. El defensa ya no tenía que ser simplemente un tuercebotas que tenía que enviar la pelota lo más lejos posible, sino que podía ser el primer armador de juego. Esa elegancia, el conducir con la cabeza levantada, el buscar siempre a compañeros que estuvieran en una mejor posición, la lectura táctica del juego. Beckenbauer le añadió a la posición de central, que requería piernas y físico, le añadió cerebro. Y luego a partir de ahí, pues eso, se reinventó una posición en base a su nombre y a lo que él había aportado en el mundo del fútbol. Después, como seleccionador, llevó a Alemania también a ganar la Copa del Mundo. Como directivo, llevó al Bayern a otro nivel. Y es un hombre que ha destacado en todas sus facetas, no solamente por lo que ha conseguido, sino por el cómo lo consiguió, ¿no? Con la elegancia y con pocas veces decir una palabra más alta que la otra. Se va un caballero y se va, pues es una persona súper elegante dentro y fuera de las canchas. Alguien que ganó como defensa, ¿verdad? 2 balones de oro en Uh -huh. 1972 y 1976 respectivamente. Además, en 2020 fue incluido en el Dream Team histórico del galardón junto a otras leyendas de la historia del fútbol. Y qué interesante lo que dices, Alex, de la posición del líbero, porque es una posición desaparecida en el fútbol actual. Sí. Y decir, juega como Beckenbauer, eso se dice tanto en el fútbol de la actualidad, Fer. ¿Qué más? Bueno, no deja de decirse, un gusto saludarles. Yo creo que la posición física de Beckenbauer dentro de la cancha, al margen del lugar que podría ocupar en una pizarra, la figura, el estirpe, la manera de comportarse con la pelota en la cancha, creo que es el sinónimo y siempre quedará marcado con el sello de su apellido que le ha dado no Sí. a la posición, sino a esa manera de jugar al fútbol con la cara levantada, sin conocer el color de la pelota, sin saber de qué marca es, sin saber de qué marca son sus propios botines, porque jamás miraba hacia el piso para conducir el balón. Esa marca creo que siempre va a existir en el fútbol. Un jugador con la elegancia suya, con su porte y con sobre todo la inteligencia para jugar al fútbol. Dirán, pero si Beckenbauer jugó en los 70, yo siempre le voy a decir a quien no quiera hablar o evite hacerlo, porque ahora no es por no querer, en realidad no quieren hablar porque no quieren verlos y ahora se pueden ver todos los futbolistas del pasado, es invitarlos a ver cualquier cantidad de partidos que quieran de un futbolista que no se exagera al decir, o creo yo no exagerar en el momento de la emoción que ahora vivimos, porque esto acaba recién de suceder y sobre todo cuando suelen pasar este tipo de cosas caemos en hipérbole y de repente en esta exageración de una palabra de más, pero para mí Beckenbauer es la figura más importante en la historia del fútbol alemán. Wow. Sí, sí. Interesante eso, ¿no? Y además lo que no solo hizo en su país a nivel internacional con su selección, sino también cuando jugó en el Cosmos, también revolucionó el fútbol de los Estados Unidos. Héctor, ¿cómo lo vas a recordar tú a quien conociste en el Mundial de Sudáfrica? Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto saludarlos y qué triste día porque sí, creo que Beckenbauer es la palabra para poner su segundo apellido en el fútbol, digamos, sería clase, ¿no? Era un futbolista de clase exquisita, ¿no?
era un artista de la pelota. Bien decía Fer que no necesitaba ver dónde estaba su punto de equilibrio en el piso, no necesitaba ver el pasto él. Siempre cabeza erguida, cabeza levantada, siempre con una visión de juego clarísima. Él empezó como volante de contención, estuvo en la final del Mundial del 66, luego vino al Mundial del 70, todavía como volante de contención, ya en 74 que ganan la Copa del Mundo como defensa central. Fue un defensa histórico, ¿no? Del Bayern, de la selección alemana. Yo creo que en la selección ideal de todos los tiempos no puede faltar, para los que hemos visto fútbol tanto tiempo, no puede faltar la figura de Beckenbauer. Y creo que fue un prototipo, digamos, del fútbol que sin necesidad de rudezas, ¿no? Casi siempre se asocia un defensa central que tiene que ser necesariamente algo rudo, ¿no? Pues no, Franz no necesitaba eso, él era un futbolista técnicamente puro, digamos que tenía una exquisitez técnica para el manejo de la pelota, para el contacto con la pelota, en un contacto muy amoroso con la pelota, él no la golpeaba, la acariciaba, y esa parte de jugar el fútbol con tanta elegancia lo distinguió siempre del resto, ¿no? Era una figura que cada que llegaba la pelota con él iba a recibir a cambio un buen trato, una buena salida, una salida limpia. Difícilmente se le recuerda alguna acción desleal con algún rival. También aquí en México 70 le disfrutamos aquel partido del siglo, ¿no? Entre Alemania e Inglaterra, aquel que se fue hasta tiempo extra y fue memorable, todo este volteretas, un 4-3 espectacular, tiempo extra, y Beckenbauer con un brazo lastimado, todo rodeado de vendas para mantener la clavícula que estaba rota, hasta mantenerla pegada al pecho. Es una figura que no se le olvida a todos los que vimos el fútbol, porque pues, nos refleja eso. Aparte de que era un futbolista de 90 minutos, ¿no? Nunca te faltaba en un partido. Yo creo que sí el fútbol tendría hoy que sentir un dolor muy compartido, ¿no? Porque sí se nos va una de las figuras más emblemáticas de la cancha. Yo digo que el defensa central con más clase que ha tenido el fútbol en todo el mundo. Y recordarles a ustedes que esta muerte se da después de que en los últimos años Beckenbauer había sufrido pasado por el quirófano por operaciones, cirugías al corazón. Además había tenido un infarto ocular, había perdido la visión, también había sido operado de la cadera, un deterioro de salud que lo tenía internado y bueno, ya la energía, y no volvió a ser el mismo después de todos estos procesos a nivel de salud. Así como Alex, me recordaste, y todos ustedes han descrito al Beckenbauer como persona, como jugador. ¿Qué lo distinguía como entrenador? Pues tampoco te voy a decir que lo he podido estudiar mucho. O sea, conocemos más al Beckenbauer futbolista porque, a diferencia del Beckenbauer entrenador, cambió mucho las cosas, la percepción de su posición. O sea, tú no puedes entender, por ejemplo, a Franco Baresi sin haber entendido primero, sin haber visto primero a Franz Beckenbauer. Y de Baresi y de Beckenbauer te llegan luego centrales elegantes como Gerard Piqué, por ejemplo, ¿no? Que le llamaban Pickenbauer por eso, porque hacía referencia a Gerard Piqué. Como entrenador, lo único que se le recuerda más, obviamente, es la final ganar el Mundial de Italia 90 ante Argentina con ese gol de penal de Andreas Brehme, pero no se le recuerda una revolución tal. O sea, no fue como Johan Cruyff, que es el baremo para decir, pues, revolucionario como jugador y como entrenador. Sí que fue muy eficaz, fue eficiente, fue un hombre muy, muy de club y muy de su federación, es decir, fue del Bayern y de Alemania, fue muy leal a estas dos instituciones, pero no se le recuerda una revolución táctica como sí que pudo haber hecho, por ejemplo, en su día Johan Cruyff. Que no le imponía tampoco, creo, porque tenía en esa generación muchos futbolistas que podían llevar adelante este equipo. No digo que cualquier técnico podría haber sacado adelante a Alemania y haber metido a Alemania en una final, sí, y luego 4 años más tarde en una Copa del Mundo ganar el título. Alemania era un equipo bastante pragmático, entonces, por lo que recuerdo, pero cierto que rompe un poco el molde. Y yo me acuerdo en algún momento hablar sobre su nombramiento, y es que no tenía experiencia como entrenador. Claro. Beckenbauer. Y además apostó también por jugadores chiquititos de talla pequeña como Littbarski, por ejemplo, que era un rara avis en Alemania porque era un extremo muy habilidoso que prácticamente no superaba el 1,70 m, y eso
con la Alemania que todos tenemos en la cabeza de armarios de 1,85 m, pues la verdad es que chocaba mucho, pero tienes razón, Fer, porque era la generación de Rudi Völler, de Lothar Matthäus, de Jürgen Klinsmann, el propio Littbarski, Andreas Brehme. Sí, los 9 grandotes no estaban en ese equipo. Rummenigge jugaba y salía desde el banco, jugó, por ejemplo, sí. y Lothar Matthäus se fue retrocediendo posicionalmente con Beckenbauer como entrenador de la selección, digamos, como para ir recordando un poco lo que deja, pero lo que a mí más me impactó es que en el momento de su nombramiento todos decíamos, y todavía se piensa en algunos ámbitos federativos, a la selección tiene que llegar uno que ya ha ganado y mucho. Y Beckenbauer llegó sin experiencia a la selección, o por lo menos sin experiencia de entrenador. Tenía toda como jugador, claro, y había tenido a los mejores entrenadores alemanes. Sí, y lo mantuvieron a pesar de haber perdido esa final de México 86, que también es curioso. Sí. Una de las críticas que hicieron es que no había dirigido ni el tráfico, ¿no? Cuando llega la selección alemana y llega hasta la final de la Copa del Mundo, la pierde de manera dramática. Si acordamos aquel partido, Rummenigge hace 2 goles para Alemania, fue de volteretas el partido hasta que se resuelve con el gol de Burruchaga, pero luego 4 años después lo mantuvieron en el cargo, como es Alemania que es más constante en esto, lo mantiene en el cargo y 4 años después corona con el título mundial. Y después de eso, adiós, o sea, no tiene más que demostrar Beckenbauer. Imagínate, siendo entrenador que no había dirigido nunca nada y llegas a una final de Copa del Mundo, la pierdes, llegas a otra final de Copa del Mundo y la ganas, digo, ya no hay necesidad de seguir en esto. Pero sí personifica, digamos, este estilo del fútbol alemán muy pragmático, ¿no? No tenía, bien decías Alex, no tenía que ser una revolución táctica porque ellos juegan a lo que saben, como dicen, ¿no? Esa frase tan... Esto que siempre gana Alemania, ¿no? En los partidos que creo que la dijo 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes, ese es el fútbol. Siempre ganan los alemanes. Entonces, él representó en la cancha exactamente eso, lo que es el alemán compitiendo, un futbolista de alta competición, ganador, que le gusta siempre estar en instancias así. Él estuvo siempre en instancias finales como jugador y como entrenador. Es decir, él era un invitado permanente a finales en campeonatos de Europa, en campeonatos del mundo, porque pues Beckenbauer era un líder con un gran ADN de ganador, ¿no? Es una mentalidad ganadora que siempre tuvo y como hay muchos caminos para llegar a un fin, el de él era siempre por la vía de la clase, ¿no? Claro. Tuvo mucha clase como futbolista y tuvo mucha clase como entrenador también. Espectacular lo que ustedes han dicho hoy, un homenaje de Franz Beckenbauer, de los mejores centrales de la historia, una leyenda del fútbol que se despide, paz a sus restos.